este día a toda la querida audiencia, a toda la hermandad. Gracias a Dios por este nuevo día que Dios nos permite estar con ustedes a través de estos medios para compartir, como siempre decimos, palabra de vida, palabra de Dios. Esta palabra gloriosa que el Señor nos ha dejado para que podamos alimentarnos, conocer los propósitos de Dios y conocer la verdad. Quiero mirar este día en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. La palabra zarandear, como a trigo, habla de un proceso para quitar. Antiguamente se usaba la manera, por supuesto, en aquellos tiempos, podíamos decir, muy primitiva, muy conforme a los tiempos donde no había tecnología. Se usaba a mano, todo se hacía, y con muy rudimentario todo, si lo miramos desde este tiempo, ¿no es cierto? Pero el proceso de limpieza del trigo tenía que ver con primero pisar el trigo, se ponía una lona por debajo y otra arriba después de haber traído las gavillas, se esparcía el trigo ahí, se ponía otra arriba, se pisaba y después se aventaba. Se hacía siempre casi al atardecer o a la noche este trabajo, por causa de que soplaba el viento del lado del mar para llevarse todo lo que era, lo que no servía, ¿no es cierto?, del trigo, la paja y todo lo demás, para que el trigo quedara, el grano, limpio, y de esa manera poder después ser útil para lo que en aquel tiempo se usaba, ¿no es cierto? Así que cuando el Señor le dice a Pedro que Satanás pidió, por decir de alguna manera, pidió permiso para zarandearlo, para de alguna manera tratar con la vida de Pedro, ya que Pedro parecía que era muy valiente, ¿no es cierto? Siempre estaba ahí primero, había tenido las revelaciones y todo lo demás, pero el Señor permitió, por supuesto, orando el Señor por él para que la fe no falte. A veces quisiéramos no pasar por luchas y pruebas, dificultades. Quisiéramos más vale que el Señor nos libre de toda situación, de estas situaciones, ¿no es cierto? Pero el Señor hizo, pareciera a nuestro entender, todo lo contrario. Pero oró para que la fe de Pedro no falte. Y vino la sacudida, el zarandeo después. Vemos cuando Pedro niega al Señor, jura, maldice, que no conoce al Señor, y bueno, todo lo que ya sabemos. Sin embargo, el Señor le garantizó que después de la zarandeada, después de la prueba, de la batalla, de la lucha, venía un propósito para Pedro, que era confirmar a sus hermanos. La palabra confirmar significa preparar y fortalecer, dar vigor, sostener a sus hermanos. Qué importante, hermano, el trato de Dios a veces, que Dios permite ciertas cosas, por supuesto,
en este caso le permitió, como en el tiempo de Job, ¿no es cierto?, que Job también fue zarandeado por Satanás, por supuesto con el permiso del Señor, con el permiso de Dios. Y aquí parece que aconteció lo mismo con Pedro. Y vino después la zaranda, ¿no es cierto? Vino el proceso de limpieza, porque a veces no entendemos esto. Si Dios nos libraría de todas las pruebas, realmente no seríamos tratados o preparados para poder ayudar a otros, porque la palabra está bien clara, ¿no es cierto? Satanás pidió para zarandearte. Tenemos que ver esto, que antes de esta situación y de estas casi últimas palabras del Señor a sus discípulos, dice la Biblia que Satanás ya había entrado en Judas. Tenemos que tener atención a esto. El capítulo 22, versículo 3 dice: y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y ya sabemos que traicionó al Señor, ya había entrado en él. Y aquí ahora Satanás pidió para zarandearlo a Pedro, para sacudirlo de alguna manera. Y bueno, y el Señor hace de que Pedro pase por esta situación tan tremenda, ¿no es cierto?, para sacar todo aquello que todavía a Pedro le faltaba sacar de su vida, ¿no es cierto?, con el firme propósito de, después de estar preparado, poder, como dice aquí, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y vuelvo a repetir que confirmar es fortalecer, preparar, vigorizar, sostener a los hermanos. Y creo que así aconteció después en la vida de Pedro, un tremendo apóstol, hombre de Dios, que fue tanta bendición en aquellos tiempos, y con sus cartas también nos ha bendecido también a nosotros. Y en aquel tiempo, el apóstol Pedro, después de haber pasado por toda esta situación tan terrible, ¿no es cierto?, que pasó, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, el versículo 8, él da un consejo a sus hermanos. Qué importante, ¿no es cierto?, haber pasado por esa situación de zarandeo, a veces pareciera como que esto fuera malo, todo lo contrario, porque saca lo malo de nosotros y deja lo que realmente como cristianos tenemos que tener, ese buen trigo que sirva para alimentar, ¿no? El trigo era para alimentar y sigue siendo todavía uno de los alimentos que se usa en el mundo. Se trabaja de diferentes maneras, la harina y todo lo demás. Bueno, ya lo sabemos eso. Pero lo más importante es saber que Dios quiere de alguna manera limpiarnos y permite a veces, más allá de nuestro razonamiento, permite algunas cosas que acontezcan, pero siempre con la oración, la intercesión del Señor, para que no falte la fe, para que en medio del problema y la dificultad sigamos manteniendo la fe intacta en nuestros corazones, porque la promesa era, después que pase todo la prueba, después que venga la situación que va a venir, tú puedas ayudar y sostener a tus hermanos. Y ahí en la carta, la primera carta de Pedro, capítulo 5, ¿no es cierto?, el versículo 8 dice, le dice a sus hermanos: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ella había tenido esta experiencia, ¿no? Tremendo. Ya sabemos todo lo que pasó cuando él negó al Señor Jesús y todo lo demás. Y cómo después lloró amargamente cuando el Señor lo miró. Bueno, ya sabemos toda esta situación tremenda que hizo de Pedro un hombre totalmente diferente después de eso. Y él, con la experiencia ya de haber pasado y de haber batallado de esta manera, les aconseja a sus hermanos: tengan cuidado, sean sobrios, estén velando, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor a quien devorar. Y les dice algo, a mí me llamaba la atención poderosamente en esto: al cual resistí firme en la fe, ¿no?, recordando las palabras de Jesús,
que le había dicho, bueno, Satanás os pidió, Pedro te pidió para zarandearte, bueno, yo voy a rogar que tu fe no falte, para que después del proceso que tengas que pasar, seas útil a tus hermanos. ¡Qué maravilla! Y aquí le dice Pedro a sus hermanos ahora, estar firme, el cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hablo otra vez del padecimiento, de la batalla, de la lucha, de situaciones que van preparando la vida de los cristianos. Queridos hermanos, amigos, siervos de Dios, obrero, discípulo, que de repente te encuentras ahí como en algo que no entendés por qué, en la situación, qué es lo que pasa con esto. Seguramente el Señor Jesús está rogando a Dios el Padre para que no te falte la fe, para que después del proceso, del trabajo de Dios en tu vida, tú seas útil en las manos del Señor, para confirmar, fortalecer, como decíamos, sostener, preparar a tus hermanos. Qué importante es el trato, ¿no es cierto? Que Dios muchas veces permite de alguna manera, una vez viene de un lado, otra vez de otra. Dios usa diferentes situaciones para preparar nuestras vidas. Una de las cosas que sabemos es que la fe no va a faltar, porque el Señor dijo, yo he rogado para que tu fe no falte. Queridos amigos y hermanos, que no nos falte la fe, porque la fe nos hace estar firmes en medio de situaciones adversas y difíciles, ¿no es cierto? Vemos y tenemos en la Escritura muchísimos textos donde nos habla acerca de la fe, y tenemos el ejemplo de la fe de hombres y varones de Dios, no solamente de la Escritura, sino a través de los tiempos, que se mantuvieron firmes por medio de la fe. Claro, dice el Señor, el enemigo, Satanás, os ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, para que una vez vuelto, cuando pase el proceso, confirma a tus hermanos. Jesús le dio aquí una palabra a Pedro de esperanza, de propósito, sabiendo, como anticipándose a que no vaya a flaquear Pedro en medio de la prueba, la dificultad, diciéndole, yo he rogado que tu fe no falte, y después que pase la situación difícil en tu vida, ve y confirma a tus hermanos. Prepara, fortalece, vigoriza, da vigor, sostiene a tus hermanos. Y así fue la vida de Pedro después de aquel incidente en su vida, ¿no es cierto? Aquel hombre que parecía que él era el primero siempre, ahí estaba siempre primero y había tenido aún la revelación de quién era Jesús. Sin embargo, todavía necesitaba, podríamos decir, un toquecito más para preparar su vida, para que sea útil para sus hermanos. Que Dios nos ayude en esta hora, hermanos, que la fe no va a faltar en nuestras vidas. Vienen tiempos quizás de batalla, de lucha, y estamos pasando tiempos de batalla y lucha. Pareciera que hay cosas incomprensibles que no las entendemos, pero sabemos que no va a faltar la fe en medio de la prueba, en medio de la situación de repente que se está viviendo. No va a faltar la fe, porque Dios tiene un propósito con nuestras vidas: anunciar al resto de los hermanos, sostener, dar vigor, fortalecer al resto de la hermandad. Ojalá sea tú uno de esos, que de repente en medio de la batalla te mantengas en fe, sabiendo, entendiendo y siempre recordando que todo lo que Dios hace es con un propósito. Y en este caso, que tú seas de bendición para tus hermanos. Hago una pregunta, y con esta pregunta le vamos a decir hasta mañana, si Dios permite, ¿no es cierto? Pero ¿tú eres una bendición para tus hermanos? Pregunto, ¿eres una bendición para tus hermanos? Bueno, querido amigo, querido hermano,
Esto es lo que Jesús quiere, que tú seas una bendición para tus hermanos, que tú siempre estés fortaleciendo. Y qué mejor aquel que pasó por una batalla o por otra, una situación u otra, para después de haber salido por la fe, la confianza en el Señor, la seguridad que nos da su palabra, poder ayudar a otros, bendecir a otros, fortalecer a otros, con una palabra, una actitud de fe, de confianza, una oración, un consejo, para que otros sigan adelante también. Y así como Dios te ayudó a ti, les ayudará a ellos también. Que Dios te bendiga y será hasta mañana, si Dios permite. A la